buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentarles al doctor Juan Manuel Espinosa, que es nuestro ponente del día de hoy. Él es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Filosofía de la Ciencia por la UAM Iztapalapa y doctor en Humanidades también en esta línea de Historia, también por la UAM Iztapalapa. Entre sus distinciones se encuentra una medalla de mérito universitario por el mejor promedio de su doctorado. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es desde 2006 a la fecha profesor investigador en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, ha publicado varios artículos, siempre en esta línea sobre los estudios sobre Newton y la ciencia novohispana. Entre los libros que ha publicado se encuentra el resultado de su tesis doctoral. Y bueno, pues a él lo conocí en uno de los congresos de historia de la ciencia que organiza el doctor Ismael Ledesma. Desde entonces me interesó mucho su tema también, pero pudimos tener contacto hasta hace unos meses, en que los dos fuimos designados vocales de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Entonces pues quise aprovechar de inmediato para traerlo y que nos compartiera su trabajo, que le apasiona y le apasiona. Entonces pues comenzamos y muchas gracias porque hizo realmente un viaje express solo para presentarse el día de hoy aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias. Gracias. Tenemos 40 minutos de exposición. Gracias, buen día. Vamos a trabajar en estos 40 minutos sobre mi área de investigación sobre Isaac Newton, y ya en la presentación que hizo nuestra amiga Rocío, yo vengo trabajando Isaac Newton desde hace más de 25 años, por lo cual me ha rendido frutos académicos muy interesantes a lo largo de mi vida académica. Los libros de Isaac Newton en México están dispersados y he consultado prácticamente el 99%. Me falta consultar uno que tengo entendido que está en Sonora, en la Unison, y tal vez algún día lo consulte, pero sumamente muy importante que la imagen que tienen ustedes es la filosofía natural, el principio matemática de Isaac Newton, y varios tomos de esta edición de 1739 a 1742. Son 4 tomos. En estos 4 tomos la colección completa está en la Biblioteca Nacional de la UNAM. Hay 2 tomos dispersos en Jalapa, Veracruz. Hay otros 2 tomos dispersos que están en la Biblioteca Armando Olivares de Guanajuato. Hay otra colección completa que está en Toluca, en el Estado de México. También esta colección está en Puebla, en la Biblioteca Palafoxiana. ¿Por qué mis estudios de Newton? Newton va a ser difundido en la Nueva España a partir del año de 1732 aproximadamente, en la Cátedra de Filosofía de la Real y Pontificia Universidad de México. Los datos, o más bien dicho, la fuente está en el Archivo General de la Nación, ramo Universidad. El volumen aproximadamente es el tomo 204. Muy importante, los documentos están en latín. Estos Principia están en latín. Los Principia, sabemos que la primera edición, que es de 1687, solamente se publican 500 tomos y se distribuyen exclusivamente en Inglaterra, los cuales se agotan. Y hay un tomo que lo tiene la UNAM, que sería en la Facultad de Ciencias,
está muy bien reservado, pero es una edición de 1967. Si ustedes quieren consultar el original, lo tiene la UNAM, y el documento está en latín. En estos estudios que hemos elaborado, me han preguntado en estos 25 años cuál es la diferencia entre las tres ediciones de los Principia de Isaac Newton. El primero, ya lo comenté, lo tiene la UNAM. El segundo ejemplar de 1714 que publica Isaac Newton con una introducción, está en Puebla. Está prácticamente en la biblioteca palafoxiana, está en inglés, esa segunda edición, y ya la tercera edición con anotaciones de Isaac Newton es la que nosotros hemos localizado prácticamente en diversas bibliotecas de México. Lo importante, quizás Newton recibe muchas críticas en vida, porque muchas personas muy cercanas a la filosofía cartesiana, como Christian Huygens, Leibniz, hacen críticas de que la teoría gravitacional es incomprensible, la matemática o el cálculo infinitesimal es incomprensible, no se puede entender, y vienen críticas durísimas en contra del Principia de Isaac Newton. Newton en cada edición diferente lo que hace es responder a sus enemigos intelectuales y a esas críticas, por lo cual para mí ha sido muy valioso en estos 25 años de estudio sobre Newton haber hecho la lectura de cada una de las ediciones para demostrar a mis lectores de que Newton va desarrollando la teoría gravitacional. Ahora es complejo para Inglaterra, complejo para Europa. Comentaba con mis colegas del CIMBESTAB que ustedes tienen una colección muy rica, que es la de Whiteside, los 12 volúmenes de los Principia Mathematica. Sería el análisis que hace Whiteside en 1967, y solamente el CIMBESTAB tiene esos volúmenes que son muy importantes para mis estudios, dado que yo hice una búsqueda en el año 2003 a nivel nacional sobre los tres grandes historiadores de la ciencia especialistas de Newton en el mundo. Bernard Cohen, que ya falleció y vino a México por la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia en 1991 a dar una conferencia magistral sobre Isaac Newton. Posteriormente el otro gran investigador es Whiteside, que he mencionado, que es un especialista de Inglaterra, que tiene esta obra muy importante y básica para los estudios de Newton, y solamente lo tiene el CIMBESTAB, con otro libro que es una joya bibliográfica de Henry Gerlach y Newton en Europa. Ambos obras están en inglés y difícilmente pueden ser traducidas al español. El otro personaje que escribe un libro precioso, el Never and Rest, son 27 años de su vida, que es la mejor bibliografía sobre Isaac Newton. Y esta obra de Whiteside, el Never and Rest, que estoy mencionando, es básica para todos los estudios o todos los estudiantes de nivel posgrado a nivel nacional que quieran hacer estudios sobre Isaac Newton. Es un libro básico. Una edición la tiene el Politécnico en el CIMBESTAB en inglés, y el otro ejemplar que vi lo tiene la Facultad de Ciencias de la UNAM, y son obras fundamentales. Aquí la filosofía natural es de Principia de Isaac Newton, que ustedes están viendo. La fotografía la tomé prácticamente en Michoacán, que también tiene otra edición incompleta, pero lo más importante es lo que yo les voy a mostrar a continuación. Bueno, tengo el disparador para quitar, mover
creo que tengo un poquito de problemas, pero nos vamos a ir manualmente. Entonces yo quiero quitar esta imagen, irme al Principia y el Opúscula. Más que hablar sobre un trabajo que ya está editado, sería hacer una fusión de este trabajo para mencionar las nuevas investigaciones que estoy llevando a cabo sobre Isaac Newton. Isaac Newton, lo más importante y lo poco que se desconocen muchas facetas de su vida, por lo cual es muy importante entrar a los archivos, en este caso al Archivo General de la Nación, seguir trabajando estos libros de Cohen, de Whiteside, pero también hacer énfasis de acercarnos a los documentos de la Iglesia Católica. La Iglesia manda un comunicado en 1739 por el Papa Clemente XII, en el cual todas las obras de Isaac Newton deben de estar en el índice prohibido de la Inquisición. Son temas novedosos, inéditos, que muy importante hacer la reflexión. Si un siglo antes estuvo en este catálogo de la Inquisición obras muy importantes de Kepler, Galileo, inclusive Copérnico, debe de estar Newton. El documento yo lo encontré en la antigua Guatemala, estando yo en Quintana Roo, viajé a consultar libros antiguos. Estoy un día de camino en la antigua Guatemala, me voy al acervo del convento franciscano, a su biblioteca colonial, y pido los documentos de la Inquisición, y sorpresa para mí, yo simplemente me fui buscando Newton en latín, lo encuentro para el año de 1739, y viene un edicto en italiano en donde se manifiesta que todas las obras de Isaac Newton, eso significa el Principia, la Optic, los Opúsculas, deben de estar en el índice prohibido porque toda su ideología va en contra de los postulados de la Iglesia. De una manera muy tarde llega, estamos hablando del siglo de la Ilustración, no es el siglo del Barroco. En el siglo del Barroco es muy duro el ataque de la Iglesia, inclusive contra el sistema de Isaac Newton, porque si nosotros vemos con precisión ese año de 1687 que se publica la primera obra de Isaac Newton, que es el Principia, para el año que estoy manejando, 1739, y las preguntas son, ¿por qué de una manera tan tardía? La respuesta se debe que nosotros encontramos el Opúscula y encontramos documentos de Isaac Newton que están en la Inquisición de la Nueva España. La Iglesia Católica está atacando ya institucionalmente a través de la Inquisición las obras de Isaac Newton, ya con documentos. Si ustedes tienen la oportunidad de meterse al Archivo General de la Nación a través de Google, que yo lo he hecho, hay una booleana, le pica Newton, y ahí van a encontrar 3 o 4 documentos relacionados con la Inquisición. Lo importante que yo debo de hacer ahora, 2 niveles intelectuales de estudio. El Isaac Newton, que es de pura ciencia, que lo traigo desde 1989, desde la Facultad de Filosofía y Letras con mi tesis de licenciatura, pero ahora debo de ubicarme con el otro nivel, la religión católica. Metodológicamente, ¿cómo lo voy a trabajar? Saben, muchas personas que me conocen, soy cuniano, me gusta mucho la metodología de Thomas S. Kuhn, lo he leído muy bien, inclusive en lengua, en inglés he leído a Kuhn, pero en esta ocasión yo decido irme metodológicamente, trabajar con Niklas Luhmann, dado que Niklas Luhmann tiene una diversidad de obras dedicadas a la sociología.
Niklas Luhmann me lo enseñan en UAM Iztapalapa, en mis estudios de maestría de filosofía de la ciencia, un excelente filósofo, Enrique Dussel. Me enseña cómo debo de trabajar Niklas Luhmann cuando era estudiante de maestría en la UAM. Y con Niklas Luhmann yo le presenté para pasar mi materia un trabajo sobre Newton y la teoría de la luz, que me lo aprobó Enrique Dussel. A partir de ahí yo guardé el trabajo para una futura investigación, y cuando me estoy enfrentando a este tipo de problema es tiempo de sacar esa investigación para ampliar, precisar y desarrollar. El año de 1739 viene la cuarta edición, es la publicación o republicación de la tercera edición del Principia. Es una edición bastante rara, dado que contiene tres libros. El primer libro es prácticamente de mecánica y vienen las leyes de movimiento. El segundo libro sería prácticamente relacionado con estudios de hidrodinámica, y el tercer libro viene sobre estudios sobre el sistema solar. Debería de venir en 3 tomos, pero no. Esta edición rara viene en 4 tomos. Pero lo que yo hice fue una lectura basándome ahora en las notas de pie de página. En las otras ediciones de Newton no vienen esos comentarios de nota de pie de página. En esta ocasión las notas de pie de página vienen de Lesueur y son franciscanos. ¿Por qué vienen comentarios de franciscanos en esta edición? Hay que saber latín. El latín es muy básico para este tipo de estudios sobre Newton y sobre la Nueva España. Es una crítica destructiva al sistema newtoniano. Por parte de la Iglesia Católica. Atacan la teoría gravitacional, atacan la matemática newtoniana, que es el cálculo infinitesimal, y la tesis para hacer esta crítica, o el marco teórico que utilizan, es la filosofía cartesiana. Citan de manera directa a René Descartes. Claro que tiene una gran cantidad de libros René Descartes, pero la cita es sobre su libro dedicado tiene un título, Principios. Este libro de los principios de René Descartes introduce la Biblia como fuente, el libro del Génesis de la Biblia, para explicar el cosmos desde un punto de vista religioso. Los franciscanos lo toman como fuente para hacer la crítica destructiva al sistema newtoniano, pensando en la teoría gravitacional y pensando en la matemática newtoniana, pero también se van a valer de la óptica de Euler, dado que Euler, como sabemos, maneja la teoría ondulatoria de la luz. Y Newton es muy inteligente porque Newton va a manejar 2 niveles epistemológicos en el Principia. Un primer nivel es explicar la teoría lineal de la luz. Y Newton es un gran maestro, por eso hay que leerlo de una manera muy cuidadosa, de una manera muy precisa. A mí me pueden criticar, pero yo tengo 25 años leyendo Isaac Newton, no me aburre, lo leo, lo vuelvo a releer, y en el libro primero, al final del libro primero, la proposición 96, Isaac Newton es
un genio, habla de la deflexión de la luz. Así, tal cual, deflexión de la luz. Sabemos que hoy en día es un término actual y que este término es la curvatura de la luz para explicar a través de la teoría gravitacional, a través de la teoría general de Albert Einstein, cómo la luz se curvatura en el momento de que hay dos grandes constelaciones. Isaac Newton lo explica a un nivel más pequeño. Isaac Newton lo explica para el sistema solar. Isaac Newton lo aplica para explicar cometas. Isaac Newton lo explica para explicar el famoso cometa de 1680 que se vio en todo el mundo. Ese cometa de 1680 se estudió en Europa por el propio Isaac Newton en Inglaterra, se estudió en la Europa continental por Huygens, por Leibniz, y en América se estudió pues observaciones desde Sor Juana Inés de la Cruz, observaciones por su amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, por el jesuita Francisco Quino, por Salmerón, Martín de la Torre. Es decir, que es un cometa estudiado a nivel mundial por una gran cantidad de astrónomos, matemáticos para la época. Isaac Newton lo pone como un ejemplo en el libro tercero del sistema solar para poder explicar desde un punto de vista matemático que tiene una curvatura de una parábola y rompe con el sistema cartesiano, dado que los seguidores de René Descartes explicaban, ellos tienen otro tipo de metodología, que al visualizar un cometa en el macrocosmos se observa de manera lineal, pero Isaac Newton ya mete el cálculo infinitesimal y él mismo dice a través de cálculos matemáticos es una parábola, es un rompimiento tautológico. Isaac Newton, cuando introduce el término de deflexión de la luz, es para poder explicar el famoso cometa de 1680, pero Isaac Newton es una persona que hay que seguir estudiando. Vamos a ver con la máquina. Aquí tengo una obra que es muy rara, titulada Los Opúscula. Vamos a ver el enlace. El opúscula matemática, filológica y filosófica es una edición de Juan Castellanos. Son 3 tomos. 3 tomos están localizados en la Biblioteca Nacional de la UNAM. Hay 3 tomos, perdona, hay 2 tomos, otra edición rara, que están en Oaxaca. Hay otros 3 tomos que están en la Biblioteca Armando Olivares, y la Biblioteca Armando Olivares tiene una joya bibliográfica que son estudios de Isaac Newton sobre astronomía antigua. ¿Qué importancia tiene este libro? Aquí pusimos que está editado en Ginebra en 1744. La importancia de este tipo de obras significa que es un compendio a toda la obra de Isaac Newton. Prácticamente el primer tomo está dedicado al Principia, el segundo tomo está dedicado a la óptica, y el tercer tomo, que es ahora sí el que más me interesa, está dedicado a cuestiones teológicas, pero hay insertado un libro que es sobre las profecías de Daniel. Cuando empiezo a leer las profecías de Daniel, a mí me impacta mucho porque menciona la astronomía antigua de Roma, Egipto, Mesopotamia, pero está citando a los griegos, está citando a Polibio,
está citando a Cornelius Tácito, es decir, a los grandes historiadores de la época antigua, que son sus fuentes, para establecer el desarrollo del conocimiento de la astronomía antigua, y esto choca con la Iglesia. La Iglesia nunca va a aceptar la astronomía antigua porque va en contra de los principios de Dios. Vamos a adelantar. Aquí tenemos el opúsculo, el tomo 3 de 1745, en donde he mencionado que es una obra muy importante para proseguir con este tipo de estudios sobre Newton en la Nueva España. Esta edición, la cronología de los antiguos reinos, editada en París en 1728, lo tiene la biblioteca Armando Olivares, pero lo que más me impactó, que la tienen en una caja de seguridad con llave fuerte. Para consultar esta obra, a mí me dijeron, tú porque eres de doctorado puedes consultarla, a los estudiantes de licenciatura no, porque es una joya bibliográfica, es un libro muy bien resguardado por ellos. Y yo estoy leyendo en latín, estoy leyendo en francés para construir un libro que se llama Newton y el Santo Oficio en la Nueva España. El libro ya se terminó de inscribir y se llegó a un arreglo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que me lo publiquen. Estoy esperando que me lo publiquen, dado que es una investigación inédita de lo que yo estoy comentando sobre estos estudios sobre Newton y la Nueva España. Muy importante, porque este es el Newton joven, el Newton en el cual todo su potencial, siguiendo a Westphal, que es el nombre que me hacía falta, Westphal, el Never and Rest. Es un libro clásico que todo estudiante de posgrado debe de leer. Westphal le llevó 27 años de su vida para escribir la mejor bibliografía de Isaac Newton, y el Newton joven está todo su potencial. Escribe el Principia, la óptica, y el Newton después de los 35 años empieza a escribir teología, hasta que fallece más de 80 años. Prácticamente el 5% de su investigación, si hablamos de un 100%, 5% es ciencia y el 95% es teología. A los estudiantes, a los estadounidenses y a los ingleses no les interesa teología, importan ese 5% de pura ciencia. A mí también me interesa para los estudios de la Nueva España, porque todo este conocimiento, como yo indiqué, va a llegar a través de la Real y Pontificia Universidad en la clase de filosofía. El año 1732, esto yo lo demostré en mi tesis de maestría de UAM Iztapalapa, con documentos, lo demostré hace más de 12 años que yo me titulo. Y lo más importante, que este tipo de conocimientos que estoy poniendo en la pizarra la va a adquirir toda una serie de novohispanos, siguiendo las obras de Elías Trabulce, de Roberto Moreno de los Arcos, Antonio de León y Gama, Alzate, Bartolache. Todos ellos estudiaron en la Real y Pontificia Universidad. Todos ellos obtuvieron este conocimiento, y yo lo digo de una manera así desde hace más de 15 años que lo estoy mencionando, porque no fueron autodidactas. Son personas que institucionalmente obtuvieron todo este conocimiento de física newtoniana a través de la Real y Pontificia Universidad. Se han encontrado tesis sobre Newton en los documentos de la Real y Pontificia Universidad. Para 1769 hay un edicto del rey Carlos III de España, en donde se manifiesta que en todas las universidades del reino se debe de enseñar la física moderna, cuál es la de Isaac Newton.
prácticamente es un rompimiento de la corona española con la Iglesia Católica, y ese rompimiento se va a ver observado en los estudios que yo estoy llevando a cabo. Una disculpa, voy a tomar tantita agua. En este tipo de estudios que yo estoy llevando, yo en el libro, que prácticamente es la tesis doctoral, a mí me ha dicho el doctor Alberto Saladino que de repente no mencione las investigaciones, pero este libro son 20 años de trabajo. Este libro, 20 años de trabajo. Por decir, 10 para mi tesis doctoral, a mí me llevaron 10 años para titularme, y los otros 10 años para precisar, mejorar, puntualizar, y ya se me fue una parte de mi vida, hay 20 años. Pero en todo este proceso me ha llevado a profundizar en todo este tipo de conocimientos, porque yo en un capítulo de este libro, Newton en la ciencia novohispana, estoy mencionando lectores newtonianos. Todos estos personajes que he mencionado citan esta edición de 1739 a 1742, y lo que hago yo es irme directamente a las obras de Alzate, de Benito Díaz de Gamarra, irme a los estudios de la aurora boreal de Antonio de León y Gama. Ubico las páginas que están citando del Principia, y lo que hago yo es irme al Principia que yo les mostraba al inicio de 1739, y encuentro las citas en latín. Entonces yo demuestro en la tesis doctoral que los novohispanos están leyendo de manera directa a Isaac Newton en esta edición de 1739 a 1742, y esto se refleja a través ya del conocimiento científico. Antonio de León y Gama indiscutiblemente se puede decir que es un newtoniano, porque él aparte está citando la Optics para poder explicar la aurora boreal de 1789. Este tipo de reflexiones, muy importante, porque Antonio de León y Gama no lo ataca a la Inquisición, porque él es abogado y trabaja para la Real Audiencia. Benito Díaz de Gamarra, él fallece a los 32 años. Joaquín Velázquez de León es profesor de la Real y Pontificia Universidad, y aparte está como miembro en el Colegio de Minería. La Inquisición de la Nueva España no va a atacar a estos personajes porque están cercanos al poder, porque están cercanos al poder virreinal, al poder de la iglesia, como Benito Díaz de Gamarra, por eso no los toca. Pero sí, muy importante de que en la crítica destructiva que se hace Isaac Newton, el año para mí es fundamental, porque es el año en que Clemente XII pone en el índice de libros prohibidos el Principia de Newton. Es el año en que la Iglesia Católica está atacando ya de manera intelectual a las obras de Isaac Newton. No solamente ponerlo en el índice de libros prohibidos, sino la Iglesia da la autorización a través del Papa que se publique esta edición de los Principia en latín, pero con las notas críticas de Leseu, y el otro franciscano se llama Jacquier. Ambos son franciscanos, ambos dan clases en lo que actualmente es Italia, de filosofía, y ambos con sus obras que estoy mencionando, Descartes Principia, la óptica de Euler, están atacando el sistema newtoniano, lo que significa que ya es un choque frontal entre Newton o el sistema newtoniano y en este caso la Iglesia Católica. En estas posturas, para 1792
de una manera ya muy tardía, pongamos 1791 o 1792, hay una denuncia en Puebla, en el tercer tomo del Opúscula de Newton, en donde la denuncia es que Newton es un hereje. Newton es un hereje que ataca a la iglesia, el Génesis, la creación del mundo, y los libros que se encontraron el Opúsculo en Puebla deben de ser recogidos. Entra la Inquisición con dominicos, con franciscanos, tienen el tomo, y lo que no sabemos en dónde quedó el tomo, los documentos son insuficientes del Archivo General de la Nación, pero sabemos perfectamente bien que en el momento en que viene una denuncia y son recogidos los libros, hay calificadores, y los calificadores lo que hacen es rayar toda la parte de las posturas científicas que atacan a la iglesia. Eso lo sabemos, tienen anotaciones a lo largo, y sumamente interesante porque los franciscanos y los dominicos, que son las órdenes en las cuales la Inquisición va a atacar ya de una manera más frontal la obra de Newton, y Newton lo van a decir con este tipo de términos de herejes, impio, y sumamente importante porque eso me va a llevar a consultar una Biblia del siglo XVIII, que está en latín, para recoger toda esta serie de terminología, dado que las Biblias modernas, es decir, publicadas a principios de este siglo, no tiene la variedad de esa terminología. Una Biblia antigua del siglo XVIII sí tiene toda esa variedad de terminología antigua, está escrita en latín, y ese ataque frontal de la iglesia es porque no quieren que se desarrolle toda la difusión de la ciencia newtoniana, pero sabemos que históricamente la iglesia va a ser derrotada, dado de que en la época, si ustedes son muy finos, no vamos a encontrar, lo que hice yo fue buscar en la enciclopedia de Diderot, no vamos a encontrar el término física, sino filosofía, y se llama filosofía natural, es el término de la obra de Isaac Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En pocas palabras, el término física no existe, sino toda esta complejidad que yo estoy mencionando va a quedar muy bien fundamentada, porque la filosofía natural va a recoger todo un sistema newtoniano. Yo estoy manejando sistema newtoniano, y en la enciclopedia de Diderot me encontré con un término, newtonianos, y yo lo retomo. ¿Quiénes son los newtonianos en el siglo XVIII? La época de la Ilustración. ¿Quiénes son los antinewtonianos? Sería la otra pregunta. Son complejidades. Los newtonianos, siguiendo la enciclopedia de Diderot, son todas aquellas personas que siguen el sistema de Isaac Newton, lo que significa que deben ser lectores del Principia, lectores de la óptica. Pero ahora, ¿quiénes son los antinewtonianos? Son cuestiones de que uno debe de reflexionar y pensar de una manera muy nítida y fina, cuando yo en la pizarra puse toda esta serie de elementos. Los antinewtonianos para la época de la Ilustración son aquellos científicos o filósofos naturales que no están de acuerdo con las posturas de Isaac Newton y lo atacan. Pero no es un ataque verbal que se puede pasar esto en la homilía de una iglesia,
o que puede ser público en una cátedra de cualquier universidad del mundo, ya sea en Europa o en América, sino se debe de ver reflejada en publicaciones. Y una publicación es esta edición de 1739, de 4 tomos de los Principia, en los cuales es muy importante porque poca gente lee esas notas de pie de página, que son muy pequeñas, y yo me atreví a leerlas para ir desmenuzando qué me quiere decir Lesieur y Jacquier, por qué vienen estas notas. En el momento en que yo estoy leyendo, me sorprendo mucho de que es el ataque ya directo en contra de Isaac Newton, ya citando sus fuentes, y yo desde hace más de 12 años estoy utilizando esta terminología newtonianos, antinewtonianos. Los antinewtonianos son los cartesianos. Aquí está el ejemplo con Lesieur y Jacquier, seguidores de la filosofía cartesiana. Por eso ustedes tienen un libro bastante importante que yo mencioné hace un par de minutos, que está aquí en la biblioteca del Cinvestav, sobre Newton en el continente, editorial Ithaca, publicado en Estados Unidos, porque ahí en este libro que está aquí en el Cinvestav se menciona que la parte más difícil para conquistar el sistema newtoniano fue la Europa continental, en donde están los cartesianos. Claro, está el prestigio de Euler, el prestigio de Leibniz, que también son cartesianos. Sus alumnos prácticamente se van a pegar a sus maestros para atacar a Isaac Newton, en donde va a ser muy duro la penetración de Isaac Newton, va a ser en Francia, va a ser en Alemania, en los Países Bajos, en donde van a encontrar una serie de resistencia por parte de los cartesianos. La Iglesia Católica es el otro enemigo poderoso del sistema newtoniano, porque lo pone en el índice de libros prohibidos para esta fecha. Las diversas órdenes, estoy hablando la amplitud de la Iglesia, que va a defender los postulados a través de la Biblia, a través del Génesis. Es decir, Newton va a encontrar a sus dos grandes enemigos, y voy a poner otras imágenes. ¿Cuál es el triunfo de Isaac Newton? Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo Isaac Newton, que falleció, va a derrotar a estos dos grandes oponentes, a estos grandes enemigos intelectualmente? Él ya falleció. Él fallece a principios o en la primera mitad de la época de la Ilustración, en el siglo XVIII. Siguen sus seguidores, pero también están los antinewtonianos. Es decir, esto viene desde que apareció el Principia en 1687, ese choque frontal entre newtonianos y cartesianos. Fallece Newton, sigue ese choque todavía. ¿Cuál es el momento del triunfo de la física newtoniana? ¿Cuál es el momento cumbre? Bueno, Isaac Newton, ustedes pueden tomar el tercer libro del Principia, el sistema solar, la parte de cometas. Isaac Newton comenta que el famoso cometa que aparece cada 72 años, con alguna variación de meses, va a volver a aparecer prácticamente hasta el año de 1758, 1759. Son las fechas que predice Isaac Newton en el Principia. Los científicos de todo el mundo están esperando ese acontecimiento. Voy a tomar más agüita. Los antinewtonianos esperan que no suceda eso. Si ese famoso cometa no aparece, es el fracaso de la física newtoniana, el fracaso de la matemática más avanzada, el fracaso de la teoría gravitacional, el fracaso de la deflexión de la luz, y hasta posiblemente
las personas pueden ver mal la teoría lineal de la luz. Los cartesianos están esperando que no aparezca ese cometa. Los newtonianos están esperando que aparezca ese cometa y se van a dar choques intelectuales en Europa, en América, y el cometa aparece. Es el triunfo de la revolución newtoniana, como menciona Bernard Cole. Es el triunfo de todo el conocimiento moderno de la física hoy en día, porque se demuestra con la matemática newtoniana que se pueden predecir cometas, así como es el cometa Halley, y lo que hacen los franceses es publicar esta edición en francés, los Principia Mathematica. Prácticamente en 1759 viene la publicación en 2 tomos y está en México, por si ustedes lo quieren consultar, el tomo edición Príncipe. Está localizado en Morelia, Michoacán, en la biblioteca que pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el centro, a 2 cuadras de Catedral. Ustedes pueden ubicarla para consultarla si son estudiantes de maestría o de doctorado, o si ya son profesionistas con una carta institucional. Y yo me quedé un año, que fue mi año sabático en Quintana Roo, todo un año. Yo estaba en esta biblioteca colonial, pedí permiso para tomar la imagen, esta la hice con mi cámara fotográfica, para que ustedes vean de que en México hay una larga tradición muy antigua, por decirlo de alguna manera, más de 200 años, de que hay personas interesadas sobre la física newtoniana. En esta edición yo empiezo a leerla de una manera paulatina. Tengo todo un año para trabajarlo en Morelia, que aproveché mi tiempo, hice muchas anotaciones y prácticamente estoy escribiendo los últimos 2 capítulos sobre Newton y el Santo Oficio, citando esta obra. Yo me doy cuenta del término de la deflexión de la luz, que Isaac Newton ya maneja los 2 niveles, serían epistemológicos en filosofía de la ciencia. Uno, el más famoso y conocido, la teoría lineal de la luz, que esto viene en la Optics, y en la deflexión de la luz, que no viene en la Optics, sino viene, como ya lo mencioné, de una manera muy lacónica, en el libro primero, sería la proposición 96 antes del escolio. Ahí viene muy bien sistematizada, explicada qué es la deflexión de la luz, pero hay que tener mucho cuidado con la terminología, porque los astrónomos actuales la aplican para las grandes distancias, como la luz viaja a través de una curva, en el momento en que la luz atraviesa las grandes distancias interestelares. Lo que hace Isaac Newton es aplicarlo al sistema solar. ¿Qué es lo que hace Isaac Newton? Voy a borrar. Voy a pasar otras imágenes. Bueno, aquí está la trayectoria del cometa Halley estudiada hoy en día. Esta es la deflexión de la luz que explica Isaac Newton en sus Principia. Como ustedes pueden ver, es una imagen en el cual lo que hace Isaac Newton. Vamos a ver el láser.
Sí, ¿verdad? Sí, porque está encendido. Ah, ya, gracias. Entonces, aquí. Isaac Newton lo demuestra de manera geométrica. Aquí sería el Sol. El Sol. La Tierra estaría por aquí. Pone una S, pone una T. Y prácticamente todo esto que observamos serían líneas para poder explicar la deflexión de la luz, que es una complicación matemática. ¿Cómo se puede resolver este tipo de complicaciones para las personas que no les guste la matemática, para las personas que están acercándose a los estudios de Isaac Newton? Isaac Newton pone el Sol, pone la Tierra distante, pone la Tierra, el cometa Halley, y dentro del cometa Halley viene un destello de luz. Isaac Newton es un gran creador del sistema moderno de la física. La óptica, es muy importante leerla y volverla a releer, porque en la óptica menciona por primera vez en la historia de que un cometa tiene hielo. Por primera vez en la historia. Hoy lo sabemos, pero en la época de Isaac Newton no se sabía esto. Si ustedes empiezan a leer los libros de Galileo, el ensayador, que es un estudio cometario, pueden leer Kepler, que también tiene un estudio sobre óptica. Ambos están editados por Alianza, que yo tuve la oportunidad de leerlos. Copérnico, que es el creador de una revolución. Copérnico no habla de cometas, él habla de movimientos de los planetas, nunca habla de cometas. Cuando tenemos a Kepler y la dióptrica, muy brevemente habla de cometas. Cuando tenemos a Galileo, el ensayador, por fin encontramos un personaje que habla de cometas, pero él no nos dice de qué está hecho un cometa, sino él se refugia a través de la Biblia, se refugia a través del sistema cartesiano, que un observador en el momento de oscurecer y tener la oportunidad de observar al cielo, en el momento en que aparece un cometa, se mueve en línea recta. Esto es René Descartes. Pero sigue a la Biblia, y es lo que más me sorprende cuando uno le pregunta a Galileo, ¿qué es un cometa? Y él da una explicación que son enviados de Dios. A mí me sorprendió mucho la respuesta que hace el ensayador Galileo. Pero cuando tengo a Isaac Newton en la óptica, yo le pregunto a Isaac Newton, ¿de qué está hecho un cometa? Y Isaac Newton me va a responder de hielo. Y sabemos de que está formado de hielo, tiene otros elementos químicos, pero es una respuesta científica y experimental. Lo que hace Isaac Newton para explicar los cometas a través de la óptica es que el Sol, en el momento en que sus rayos se reflejan en el hielo, tiene la estela de luz, lo que conocemos como la cabellera, y esa deflexión se da en el momento en que la gravitación del Sol atrae al cometa, haciendo una línea parabólica. Se observa la estela de luz, y para Isaac Newton esto es la deflexión de la luz. De una manera muy sencilla yo lo estoy explicando. Esto que yo les comento el día de hoy lo comenté en su momento con físicos de la UNAM, con físicos de la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuando hablo físicos me refiero a matemáticos, astrónomos, y me dicen, ¿dónde leíste eso?
Aquí sacaron, inclusive en la UNAM tienen la edición de Bernard Cohen del 56 en inglés, que dicen que es la mejor edición moderna que hay de Isaac Newton. Lo leyeron, oye, ¿tú cómo lees a Newton? Simplemente yo me siento, me pongo a leer, y ninguno de los profesores que en su momento leyó esta parte de Newton me contradijo, sino simplemente me comentan de que hoy en día los jóvenes no leen a Isaac Newton, no trabajan de manera directa a Isaac Newton, sino es una reflexión que uno puede hacerlo de manera así muy fina, que todas las personas que se dediquen a este tipo de temas hay que leerlo por cultura, por obligación intelectual, pensando en las ciencias, y que Isaac Newton aún falta mucho por estudiar, por profundizar. Todo esto que yo estoy mencionando, yo lo puse en mi última investigación, y estamos esperando que se publique en la Universidad Michoacana. Pero muy importante, porque este tipo de estudio que yo estoy mencionando sobre la deflexión de la luz, sabemos que son estudios sobre la curvatura en el espacio. Hoy en día lo sabemos debido a la atracción o teoría gravitatoria. Isaac Newton, hay que ser muy preciso, él no habla de grandes dimensiones, sino él lo aplica exclusivamente al sistema solar, por lo cual es un personaje que tiene una estructura mental para no salirse más allá del sistema, porque en la época de Isaac Newton la complejidad es trabajar toda esta vertiente, porque Isaac Newton está tratando de explicar el sistema solar a través de la teoría gravitacional, que nosotros sabemos perfectamente bien que para el año de 1686 la Royal Society con su presidente Robert Hooke lanza una proclama mundial: cómo se sostienen los planetas en torno al Sol. Isaac Newton lo resuelve a través de toda esta terminología. Lo que yo hago es retomar este tipo de estudios para poderlo aplicar a mis estudios del desarrollo de la historia de la ciencia en la Nueva España, por lo cual para mí ha sido muy beneficioso, dado que gracias a ello pues, tuve mis becas con CONACYT, gracias a ello he tenido la oportunidad de dialogar en diversas universidades, como hago en este día con ustedes, para tratar de hablar de que soy una persona que me apasiona el desarrollo de la física newtoniana, pero para la época de la Nueva España. Lamentablemente, la Inquisición en la época de la Ilustración es muy dura y no hay un estudio comentario por parte de la Nueva España o en la Nueva España, dado que si alguno de las personas que yo comenté, como Antonio de León y Gama, Alzate, se les hubiera ocurrido escribir un tratado comentario con Isaac Newton, era la Inquisición y la quema por hereje. Por eso no hay ningún tratado comentario para este tipo de estudios sobre la Nueva España. Y no sé si estoy bien con el tiempo o ya me rebasé. Sí, entonces no sé si me puedan permitir 3 minutos para agarrar el Wi-Fi, meterme a Google y ustedes me pueden decir dónde podemos conseguir el libro que yo voy a donar en el Simvestab, por si algunos de ustedes están interesados. Yo tengo una página cultural, nada más si me permiten unos 2 minutos, voy a poner aquí, caray, ¿cómo está esto? El buscador,
o no sé si alguien me pueda ayudar aquí con la máquina para meter yo una página cultural. Nada más unos 2 minutos para que me ubiquen ustedes, cómo me pueden localizar por internet. Poner el buscador y poner Obelisco Cultura. Mire. No, así a ver, le picamos. No. Sí debe de ser ahí, pero está en Twitter. No. O si lo pone todo junto, obeliscocultura.com. obeliscocultura.com. Libros. Ahí está. Bueno, muchas gracias a los colegas del CINVESTAB. Entonces, para bajar sería esta flechita. Bueno, entonces ahí van a encontrar una serie de libros que yo tengo sobre historia de la ciencia. Por decir, el libro rojo sobre didáctica de historia de la ciencia fue porque con mis estudios que tengo sobre filosofía de la ciencia, la maestría, no hay que ser enfático. A mí me han pedido que de repente dé seminarios sobre Isaac Newton y salió un libro. Sí, lo puedes subir en color rojo. Bueno, ahí está el de Newton en la ciencia novohispana. Entran aquí a esta página cultural y lo pueden descargar en formato PDF. Más arriba tengo otro libro sobre ciencia. Ahí está, didáctica de la historia de la ciencia. Fue una serie sería del diplomado que dimos en Quintana Roo sobre Isaac Newton. Es un documento muy diferente al del libro, es decir, cuestiones inéditas, y lo que yo hago cada vez que tengo una presentación es experimentos de Isaac Newton sobre la teoría de la luz. Yo apago la luz, la refracción de la luz es lo que yo hago. De repente sobre la deflexión de la luz, lo que hace Isaac Newton es en un cuarto oscuro meter un cuchillo y acercarlo con una veladora y en la pared se ve la curvatura, y lo que hace Isaac Newton es extrapolarlo para meterlo al macrocosmos. Yo hago ese tipo de experimentos y lo menciona ahí en Didáctica de la Historia de la Ciencia, que serían los 2 libros que más les pueda interesar sobre este tipo de temáticas. Y ya por curiosidad, si me buscan por internet, que pueden poner mi nombre, van a encontrar una serie de artículos publicados en el Colegio de Michoacán, una famosa revista del Archivo General de la Nación. Me pueden encontrar también ahí Matesis, que es muy importante, que es de la Facultad de Ciencias. También me publicó un artículo. Ahí me pueden encontrar en un buscador para bajar las publicaciones que tengo sobre Isaac Newton. Y yo prácticamente quiero agradecer a Rocío Rosas, que fue el enlace con las autoridades del CINVESTAB para que yo pudiera estar aquí este día con ustedes, al doctor Yasukiro, a la doctora América
que son los que me enviaron la carta oficial para que yo viniera desde Chetumal, Quintana Roo. Y estoy muy agradecido, muy contento de estar aquí en el CINVESTAR. Tenía más de 10 años que consulté su rico acervo sobre Isaac Newton, por lo cual yo me voy muy complaciente, muy contento. Y mi avión de regreso a Chetumal es a las 9:40 hoy de la noche, por lo cual yo agradezco de una manera muy infinita a todas las personas que me han escuchado esta mañana. Me voy muy contento. Que tengan un bonito día. ¿Preguntas o...? Muchas gracias. Yo le preguntaría, en varias ocasiones hizo mención de que pues estaba la filosofía cartesiana, Sí. y habló de los newtonianos y como si hubiera algún tipo de conflicto entre los cartesianos y newtonianos, ¿no? Sí. Entonces, pero viendo la física, no las actitudes de los individuos, sino la física, los dos investigaron la óptica. Y la óptica a nivel más terrenal, olvidémonos de los astros, etc., ¿no? ¿Qué pasa cuando uno hace experimentos como usted decía, ¿no? Desde luego, pues Newton encontró la difracción y la composición, la descomposición de la luz en sus colores. Pero también Descartes hizo muchísima investigación óptica. Sí. ¿Hay alguna contradicción entre las teorías de ambos? Es decir, la óptica de Descartes, a final de cuentas, es diferente de la de Newton. Sí, sí, porque de hecho en la UNAM yo consulté hace muchos años. Hay un libro de 1956 que son estudios newtonianos. Solamente lo tiene la UNAM, no se puede, bueno, yo cuando lo consulté no se puede sacar copia. Con nuestros teléfonos inteligentes escanear, está prohibido todo, está muy bien resguardado, editado por Harvard. Y no recuerdo muy bien ahorita si es de... hay un especialista de historia de la ciencia que es maestro de Bernard Cohen. Si gustas, después le paso los datos del nombre de este libro. Bueno, más bien me interesa su punto de vista, no Sí. tanto del libro, sino ¿en Sí. dónde hubo el conflicto Sí. entre estos dos sistemas ópticos? Sí, el conflicto está de que Euler, por decir, bueno, René Descartes no hace experimentos, nunca hizo experimentos, todo fue un sistema filosófico. Newton hace experimentos, es la diferencia entre René Descartes e Isaac Newton. La UNAM publica la dióptrica de René Descartes, es un libro pequeño de 60 hojas. El libro completo de René Descartes, que está agotado, una edición de 1977, que es la dióptrica de René Descartes, bueno, trae más capítulos, más amplio. Ahí cuando yo lo estoy revisando, todo lo que tiene son posturas heurísticas o filosóficas, trae hipótesis, pero no trae experimentos. Cuando estoy revisando la óptica ya de Isaac Newton, trae una gran cantidad de experimentos y ahí Newton es el experimentalista. Newton le explica perfectamente bien la refracción de la luz con los experimentos que hace y René Descartes no. Cuando tengo a Euler, el libro está en la Biblioteca Nacional de la UNAM sobre la óptica ondulatoria. Lo que hace Euler como experimento, que la luz viaja en onda en el agua, pone un recipiente blanco en un cuarto oscuro y en los dibujos me muestra cómo le va acercando una vela. Entonces ese haz luminoso de la vela se refracta en el agua y se ve una onda. Si nosotros de una manera didáctica lo aplicamos en una aula, yo lo he hecho, con la luz apagada, que no entre ninguna rendija de luz, que sea la oscuridad completa, lo que hago yo es poner una tinaja de agua transparente en un vaso
y me acerco con una linterna, me voy acercando, entonces se observa cómo la luz o el haz de luz de la linterna choca con el agua y se ve la onda, se ve la onda. Euler hace el experimento, René Descartes no. Sí, sí, bueno, sí, desde luego tenía metodologías distintas en el sentido de que de carga puramente deductivo. Sí. Newton es más experimentalista, pero también Newton reducía lo que estaba haciendo a matemáticas. Los dos coincidían en tener una metodología matemática al final de cuentas. Sí. Y yo no he sabido de que hubiera ninguna contradicción así fuerte entre uno y el otro, que además son de épocas diferentes, distintas, sí. ¿no? Pero bueno, yo no sabía, por eso me interesó si usted ha llegado a la conclusión de que no la manera de trabajar, sino las conclusiones, o sea, que haya demostrado Newton que se equivocó Descartes. Sí, por eso le mencionaba este libro de 1956, Estudios Newtonianos, editado por Harvard y lo tiene la UNAM, que tiene un capítulo precioso, Descartes contra Newton. Entonces a partir de ahí es pura óptica, pura óptica. Así está al revés, ¿no? o Descartes contra Newton, ¿no? Se ve, por decir, cómo es un choque intelectual, no hay un consenso entre ambos y son diferentes metodologías. Lo que se le critica a René Descartes es que no hace experimentos. Es un ejemplo muy claro de su obra, incluyendo la dióptrica. Y cuando tenemos a Isaac Newton con la óptica es explicación, experimento, explicación, experimento. Por eso es el triunfo de la óptica newtoniana en física moderna. Sí, por eso sí, la metodología era diferente. Sí. Pero así, contradicciones, o sea, inconsistencias entre la óptica de Descartes y la óptica de Newton. Yo no recuerdo nada, pensé que usted sabría. En esto sí se corrigió y dijo, entonces, ¿cómo qué? Sí, por aparte decir. del libro de la UNAM, sino simplemente. Sí, porque de hecho en esta página que yo menciono, Obelisco, lo que hice yo fue meter mis 3 tesis. Entonces mi tesis de licenciatura es óptica, que yo la manejo de Europa para traerla a la Nueva España, que es más complejo, porque estamos hablando de una diferencia de 50 años. Y ya, por decir, si estamos manejando Europa, uno debe de tener consciente, por decir, aquellos seguidores de René Descartes, como los que acabo de mencionar, Leibniz, Huygens, contra Newton. Entonces estas figuras, lo que hago yo es trasladar todo ese conocimiento y cómo se manejaba en la Nueva España. Lo que voy a encontrar en la Nueva España, los seguidores de Isaac Newton, por decir los que yo mencioné como Alzate, Antonio de León y Gama, y quienes son en este caso los cartesianos en la Nueva España son los jesuitas, como Clavijero, que sería uno de los ejemplos que pongo en mi tesis de licenciatura. Y lo que pasa en la Nueva España también es ese choque entre 2 metodologías diferentes para poder explicar, por decir, bueno, yo lo puse acá, el famoso cometa de 1680, que eso todos lo sabemos, es un choque intelectual un siglo atrás entre el padre Quino y Carlos de Sigüenza y Góngora, que se viene dando ese choque intelectual. Y ya cuando estamos en plena época de la Ilustración vamos a tener ese choque intelectual. Los documentos están en latín, la física particular es de Clavijero, ahí viene la cuestión de la óptica. Ahí Clavijero me hace énfasis de que la luz, por decir con René Descartes, viaja en onda y cita el trabajo de René Descartes, los principios filosóficos. Cuando tengo los principios filosóficos no hacen ni matemática
no hace experimentos, todo es, por decir, en filosofía de la ciencia es heurística, o en un vocabulario más sencillo, hipótesis, y es un conocimiento tautológico. En cambio, cuando tenemos el Isaac Newton, es el experimentalista que lo aplica el cálculo infinitesimal. ¿Sabe, doctor? Sí. Mejor, sí, la metodología era diferente, Sí, diferente. ya habíamos dicho, Sí. pero a lo mejor hay otras preguntas. Sí, es diferente todo. Hay que otras. Sí, tal vez más que pregunta es una, ¿qué será? Una posibilidad de por qué esos choques, ¿no? Posteriormente o por la misma época hay choques directamente que involucran a la experimentación, y la experimentación lo que hace es en relación con otro suceso de tipo científico. La experimentación lo que hace es poner en duda la autoridad. Entonces el experimento, pues yo extrapolaría diciendo que el experimento lo que hace es cuestionar la autoridad de la Iglesia, porque es una autoridad definitiva, ¿no? Y la experimentación es un nuevo forma de conocer que, pues que a querer o no, hace a un lado a la autoridad última, que es la Iglesia. Y en el caso en el que yo estaba pensando, no relacionado con esto directamente, está documentado, esto está documentado por Ian Hacking, es la autoridad civil la que está amenazada, y eso es en el caso de Inglaterra. En el caso del continente o de la Iglesia Católica, naturalmente lo que más preocupa, aunque no lo digan, es su autoridad, es que erosionan su autoridad última, definitiva, y Descartes no lo hace. Descartes no, porque para Descartes la última autoridad sigue siendo divina, sigue siendo, en fin, es solamente una reflexión que no sé si usted podría extrapolarla al caso que está manejando. Sí, porque de hecho cuando tengo a René Descartes, él estudió con los jesuitas en La Flèche. Francia es la parte más dura junto con Alemania para la difusión de la física newtoniana desde 1687. Los jesuitas van a defender a su más grande ideólogo, que en este caso es René Descartes. Para defenderlo, lo que yo hago para la Nueva España desde mi tesis de licenciatura es explicar ya con la física particulares, con documentos del Archivo General de la Nación. Hay documentos también de Clavijero en el archivo de la Biblioteca de Antropología e Historia, papeles sueltos, tercera serie, de que los jesuitas, como el caso de Clavijero, son docentes de filosofía, pero en este caso es de filosofía natural. Ellos están enseñando una serie de conocimientos que para nosotros en el mundo moderno sería de física, astronomía, inclusive matemáticas, pero muy importante, en la física particulares de Clavijero es el claro ejemplo de que los jesuitas no aceptan la metodología de Isaac Newton, lo analizan para criticarlo y rechazarlo en la clase. No aceptan muy bien sus postulados, como usted menciona, es un ataque prácticamente intelectual de la física newtoniana en contra de la Iglesia Católica. Es un ataque frontal y directo. Por eso muy importante dar seguimiento, inclusive en los periódicos, por decir, de Alzate, los diarios de Alzate, en donde viene una serie de noticias, también libros, por decir, hay uno de Zapata del siglo XVIII sobre filosofía,
son personajes de Europa, de que ellos no aceptan a Isaac Newton y de manera textual dicen el hereje del norte. También utilizan otra serie de terminología muy dura en contra de Isaac Newton, por lo que un lector a primera vista parece que es un choque de nacionalidades, Inglaterra contra España a primera vista, pero ya en el momento en que uno se va premiando de toda la literatura que hay en torno a, hay que reflexionar, estamos hablando de 2 siglos, el siglo del barroco y el siglo de la ilustración, y hay que tener muy en cuenta que son ideologías totalmente diferentes. En el barroco es la dureza de la Inquisición, en donde la Iglesia está muy pensativa, investigando todo lo que hace la sociedad, y más hacia la Nueva España, en donde no va a permitir ninguna influencia que provenga, ellos dicen, luteranos en los documentos. Sí, significa todas las ideas que puedan venir de naciones como, en este caso, como Inglaterra. Si nosotros nos vemos, por decir, del lado histórico, los ingleses, bueno, yo estoy en Chetumal, están a un lado de Belice, los ingleses están en Campeche, los ingleses en la segunda mitad del siglo XVIII están invadiendo Veracruz. Y todas estas ideas, la Iglesia no va a permitir que llegue su ideología. En este caso sería la religión inglesa y posiblemente la llegada de ideas de Isaac Newton, pero llegan ambas. Y el choque, si uno quiere buscarlo, sería a través de los colegios jesuitas, en las cátedras de filosofía, y el libro que yo estoy mencionando está en Guadalajara, y la Universidad Autónoma del Estado de México publicó la Física Particularis. Ahí va a encontrar simplemente el problema que hay entre los cartesianos que no aceptan las posturas de Isaac Newton, en este caso de la Nueva España. No sé si, bueno, es un ejemplo. Gracias, doctor, muy interesante su ponencia, ese recuento histórico muy bien llevado. Una preguntita casual. Sí. ¿Puede contarme algo sobre la famosa anécdota de Newton y la manzana? Bien. Bueno, es un libro clásico que yo mencioné de Richard Westphal, el Never and Rest. Westphal es el más, por decir, grande biógrafo de Isaac Newton. Sabemos que hay una gran cantidad de biografías, pero Westphal se tardó 27 años para escribir esta obra. Por decir, cuando tengo a Whiteside, que está aquí en la biblioteca, el Never and Rest, que también está aquí en la biblioteca en inglés, Bernard Cohen, que sería la revolución newtoniana, también está aquí en la biblioteca. Tengo a 3 grandes historiadores especialistas de Newton del siglo XX, y lo que mencionan es que la famosa, eso no existió, de que Newton estaba pensando solo en un atardecer en Inglaterra, que se le cayó la manzana en la cabeza o vio caer la manzana. Estos 3 grandes especialistas dicen, eso nunca pasó, sino es un itinerario anecdótico, sino lo que hace Isaac Newton es resolver el problema de Robert Hooke, que lanzó para 1686 a nivel mundial. ¿Cómo explicar que los planetas giren alrededor del Sol? Ese es el problema para la época. Por decir, Robert Hooke no pudo resolverlo, y es maestro de Isaac Newton. Los grandes matemáticos, Leibniz no pudo resolverlo, Huygens no pudo resolverlo. El joven Newton, porque ya estamos hablando de problemas generacionales, de la gente, por decir, vieja, de 40 años, con un jovencito de 27, 30 años. El joven Newton resuelve el problema introduciendo lo que hoy en día conocemos como cálculo infinitesimal. Es un esquema de planteamiento problemático que mencionan estos 3 grandes historiadores de Newton,
y Newton lo va a resolver, y gracias a eso, con los experimentos de teoría de la luz, entra a la Royal Society como miembro, y gracias a eso, por decir, él se va creando fama dentro de la Universidad de Cambridge, que su maestro Isaac Barrow le da pues es una cátedra muy famosa, la cátedra lucasiana de matemáticas. Isaac Newton es el segundo profesor, y ustedes saben muy bien que es una de las cátedras más famosas en todo el mundo, porque ahí estuvo Stephen Hawking. Entonces todo esto nos va a llevar de que si nos acercamos, por decir, yo hago la invitación, Whiteside, Whiteford, Bernard Cohen, los tres historiadores, dos americanos y uno inglés, dicen, eso no existió, simplemente es el mito. Lo que sí existió es que Isaac Newton resuelve el problema matemáticamente. ¿Cómo? Encerrado en su casa, no ir a fiestas, vivir una vida muy ascética, nada de estar en los bares de Londres con sus amigos, está en Lancashire, tiene ahí su biblioteca, él se encierra, escribe el más, sí, mucha gente lo considera el más grande libro de física moderna, Los Principios. Ahí es lo que yo puedo mencionar en estos momentos. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Juan Manuel Espinosa de la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias. A ustedes.